Continuando con esta serie de pláticas en donde damos recomendaciones a los productores de alimentos y emprendedores para iniciar operaciones reduciendo los riesgos, obligadamente tenemos que tocar el tema de la norma 251, que es la norma que principalmente aplica y deben de asegurar todos los productores de alimentos y aquellos que elaboran suplementos alimenticios. El objetivo de esta plática será que podamos identificar qué es lo que nos pide esta norma, que es la 251, emitida por la Secretaría de Salud, y también pues tener en consideración todas estas especificaciones para cumplirlas en el proceso de elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Elaboración de productos de alimentos también implica a los restaurantes, a los comisariatos y a todos aquellos que procesan alimentos para un consumo inmediato. Y primero quiero platicar con ustedes qué significa el cumplimiento de una NOM o norma oficial mexicana. Las normas oficiales mexicanas son obligatorias, como su nombre lo dice, y quiere decir que el cumplimiento es forzoso en todo el territorio mexicano. Las normas oficiales mexicanas se enfocan en aquellos aspectos que son de tal trascendencia para la población que tienen que ser estrictamente cubiertas o cumplidas en su totalidad en todo el país. Es por esto que las normas oficiales mexicanas se enfocan en todos los aspectos básicamente de inocuidad que tienen que cumplir todos los alimentos. Esta norma, que es la 251, se dedica o lo que nos dice es cuáles son las condiciones que tenemos que tener de cuidado en el proceso de los alimentos para que estos sean seguros y no impliquen un riesgo para la población mexicana. Las normas oficiales mexicanas son diferentes a las NMX. Las NMX son normas mexicanas y aunque también son regulaciones y también son normas, son de carácter voluntario, es decir, las puedes cumplir o no dependiendo de tu conveniencia. La norma oficial mexicana la deben de cumplir todos los que procesen alimentos, no importa si son personas físicas o son personas morales, es decir, si son una persona que quiera elaborar alimentos o una empresa que se dedique del tamaño que sea, de 2 personas a 5,000 empleados, no importa, todas siguen la misma normativa que es la 251. Y estos alimentos de los cuales estamos hablando tienen que estar destinados a consumidores en el territorio nacional. Y los consumidores pueden hacer uso de estos productos, ya sea en forma preenvasada, como son la mayoría de los productos industrializados, o pueden ser también alimentos que se consuman, digamos, en fresco, en restaurantes o en diferentes establecimientos. Y viene aquí algo importante y es dónde puedo consultar esta y otras normas. Habíamos hablado ya en otras cápsulas de que existen otras normas oficiales que pueden ser aplicables a algunos productos. Bueno, todas las normas oficiales, todas se publican en el diario oficial y del diario oficial las podemos descargar en una versión completa. Esta norma, la 251, está publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009. Si nosotros ponemos en el buscador Diario Oficial de DOF o Diario Oficial 9 de diciembre y buscamos la norma, ahí mismo la podemos copiar o la podemos descargar. Sin embargo, pues esto sería en el caso especial de la norma 251. Si yo tengo interés de consultar alguna otra norma o saber si existe una norma especial para mi producto, hay un catálogo en donde yo puedo buscar todas las normas que existen. Y estas normas están en el catálogo, de la Secretaría de Economía. Y aquí tengo el vínculo. Este vínculo es de SINEC, que es este catálogo de normas. Le voy a dar clic para que vean cómo es que funciona. Entramos a este catálogo de normas y yo voy a poner aquí, por ejemplo, chocolate. Si es que me interesa saber acerca de si existe una norma en donde me diga
qué es lo que tiene que tener o qué características debe de cubrir el chocolate. Y aquí vemos, mira, si hay una norma que se publicó el 28 de marzo y que dice cacao, chocolate y productos similares y derivados del cacao, etcétera, ¿no? Si yo quiero saber acerca de harina o de botanas, pues en este recuadro pongo esa palabra. Si no encuentro, si no me despliega nada, busquen un sinónimo. A veces estamos buscando el producto tal vez con un nombre específico, vayan de lo general a lo particular. Por ejemplo, si yo estoy buscando botanas y no encuentro nada como botanas, pues puedo buscar cereales a lo mejor, o puedo buscar maíz, o puedo buscar trigo, dependiendo de cuál es el producto que utilicemos como base para esas botanas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera en la cual pueden buscar las normas oficiales mexicanas. También ahí se pueden buscar normas mexicanas. Cuando no encontramos una norma oficial, pues también podemos buscar una norma mexicana. Puede ser que exista una norma mexicana que nos sirva de base para ver si estamos o no cumpliendo las características que esa norma nos designe para nuestro producto. Y bueno, también más fácil, si no quieren hacer esto, pues nos la pueden solicitar por vía correo electrónico y se las enviamos en un formato electrónico. Ahora, ¿qué dice esta norma? La norma 251 para productores de alimentos. Los primeros 3 puntos, no es más, los primeros 4 puntos son generales para todas las normas oficiales. Siempre nos tienen que decir cuál es el objetivo y el campo de aplicación. Campo de aplicación se refiere a quién debe de cumplir esta norma. En este caso dice todos los productores de alimentos, de alimentos y de suplementos alimenticios, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo cuál es el campo de aplicación. También nos dice o nos debe de estipular cuáles son las referencias si necesitamos apoyarnos en otras normas para un cumplimiento adecuado de la norma. Nos da un punto de definiciones y de abreviaturas, y a partir del número 5 en todas las normas vamos a encontrar ya las disposiciones generales. En el caso de la norma 251, lo primero que nos dice sobre las disposiciones es cómo tienen que ser las instalaciones y las áreas en donde nosotros vamos a producir nuestros alimentos. Y es muy bueno que sepamos exactamente qué dice la norma, porque muchas veces cuando platicamos con los productores de alimentos hay muchos mitos, ¿no? Que dicen, no, es que las paredes tienen que ser de azulejo. Bueno, pueden ser de azulejo, pero no tienen que ser de azulejo. Lo que nos dice la norma es que los pisos, las paredes y los techos del lugar en donde elaboremos los productos tienen que ser de fácil limpieza y que no tienen que tener grietas o roturas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos específicamente qué es lo que nos pide la norma, pues fácilmente podemos cumplirlo, ¿no? En el mismo tenor nos dice qué es lo que tenemos que cumplir en cuanto al equipo y los utensilios que vamos a tener en nuestra área de producción. Nos dice también qué tenemos que cuidar en los servicios. Aquí coloco un ejemplo, nos dice las cisternas o tinacos para el almacenamiento de agua tienen que estar protegidos contra la contaminación, la corrosión, y tienen que permanecer tapados. Solo se pueden abrir para su mantenimiento, limpieza o desinfección y verificación siempre y cuando no exista riesgo de contaminar el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo tengo una visita por parte de algún verificador de la Secretaría de Salud o de COFEPRIS y me pide revisar mi tinaco, pues este tinaco tiene que estar tapado. Si no está tapado, pues ahí sí ya me va a levantar una no conformidad y puedo tener algunas sanciones. Y bueno, así en cada uno de los puntos me va describiendo con detalle qué condiciones tengo que cuidar en el almacenamiento, qué controles tengo que tener en las operaciones de transformación de mi producto, qué controles tengo que tener en las materias primas, en el envasado. Si el agua entra en contacto con los alimentos, qué características tiene que tener y también qué controles o qué análisis tengo que demostrar que le estoy haciendo para que esté en cumplimiento, qué tengo que tener como programas de mantenimiento y de limpieza o de control de plagas. También el manejo de los residuos, la basura, cómo y dónde la tenemos que tener. En cuanto a la higiene del personal,
qué es lo que debe de cumplirme personal, si le tengo que hacer análisis o no le tengo que hacer análisis, si tienen que estar uniformados de blanco o es un color claro lo que me especifica o es más detallado la norma. Si queremos salir de dudas, ahí revisamos. Si tenemos que utilizar cubrebocas, ahí revisamos si la norma nos exige o no el uso de un cubrebocas, más allá de lo que son temas de pandemia. Qué características tiene que tener un transporte, la capacitación que yo tenga con mi personal que debe de cumplir. Y bueno, esto es general para el proceso de suplementos alimenticios, de productores de alimentos o también de servicios de alimentos o restaurantes, ¿no? Pero para aquellos que sean plantas procesadoras de alimentos o suplementos, hay otros requisitos adicionales que están especificados a partir del número 6.1. Y estos requisitos son un poco más específicos y más estrictos en cuanto a las instalaciones, en cuanto al equipo, en cuanto al control de operaciones, las materias primas y sobre todo en cuanto a la documentación y registros que se tienen que cumplir. Aquí pongo nada más a manera de ejemplo una parte de lo que nos pide la norma en cuanto a la documentación que tenemos que tener para la fabricación de productos. Y esto es un punto muy importante porque hay muchos emprendedores y pequeños productores de alimentos que cuidan mucho su proceso, pero que omiten esta parte de documentar y escribir todas las cuestiones que son relevantes al proceso. Y lo que nos va a pedir la verificación o la secretaría cuando nos haga una revisión es que podamos demostrarlo, y demostrarlo implica que esté escrito, que tengamos evidencia, que llevamos a cabo todo esto. Por ejemplo, que tenemos por escrito el procedimiento o el método de fabricación y que en este método señalamos los ingredientes, las cantidades, cómo o en qué orden lo añadimos, qué condiciones son importantes para que se realice cada operación, qué controles aplicamos y que describa las condiciones en las que se deben de llevar las fases del proceso de producción. Eso es lo que nos pide la norma solamente en cuanto al método de fabricación. Y nos pide muchos puntos, por ejemplo, nos pide un sistema de notificación, un código que permita rastrear el producto. Nos pide para el producto terminado que tengamos por escrito la forma en que podamos corroborar la naturaleza del producto, el lote, el tamaño del lote, cuáles fueron los resultados de los análisis que le hicimos durante el proceso para que pudiéramos aceptar o liberar el lote y la información que nos permite identificar a la persona que hizo esa evaluación. O sea, nosotros podemos decir, sí, es que nosotros checamos cada uno de los lotes de producto que elaboramos. Nos van a pedir un documento, un registro, un checklist o una hoja en donde estemos recopilando toda esta información y que en algún momento podamos pues mostrarla y utilizarla como una fuente de información para muchas otras circunstancias que se pueden presentar en cuanto a la comercialización o la investigación de alguna queja, etcétera. Otros ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos para la limpieza, tenemos que tener procedimientos específicos que nos digan qué productos de limpieza vamos a utilizar, en qué concentración, si vamos a enjuagar o no vamos a enjuagar, en qué orden los vamos a aplicar, que tenemos que tener también un registro sobre la limpieza, en donde digamos de qué área se trata, cuándo es que estamos llevando a cabo ese registro, en qué hora o en qué turno, y que nos permita saber quién fue la persona que realizó esta verificación sobre la limpieza. Puede ser una lista de cumplimiento o una lista de incumplimiento, etcétera. Para el control de plagas igual, un calendario que nos diga con qué frecuencia vamos a aplicar el control de plagas, los registros o certificados de servicio, etcétera. Entonces, de esto hablamos en cuanto a la documentación, que es quizá la parte más amplia y más frecuente en el sentido de que muchos pequeños productores omiten o no tienen el conocimiento completo de que tienen que llevar a cabo todos estos registros y toda esta documentación. Y muchas veces nos preguntan,
Bueno, esta norma, ¿qué pasa si no la cumplo a cabalidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, evidentemente tenemos que buscar que se cumpla a totalidad. Si hay alguna duda acerca de la interpretación, pues también nos pueden consultar. Pero la COFEPRIS, que es el encargado de verificar que esta norma se aplique y se cumpla en todos los servicios de alimentos o establecimientos que procesen alimentos, es la que va a dar ese monitoreo. Cuando nosotros damos de alta nuestro establecimiento a través del aviso de funcionamiento, hay una parte en donde nos comprometemos a cumplir las normas aplicables a nuestro producto. Esto quiere decir que cuando yo firmo esa solicitud, tengo que asumir el revisar la norma 251 y cualquier otra que le aplique a mi producto y asegurarme de que voy a estar en total cumplimiento. En muchos casos la COFEPRIS no llega y hace una verificación en planta, pero puede hacerlo, tiene todas las facultades para hacerlo. Generalmente las verificaciones en sitio se hacen sobre los giros que son de mayor riesgo, y también se pueden hacer verificaciones por una denuncia ciudadana o por un muestreo en punto de venta, como puede ser todos estos monitoreos que hace la Profeco. Si en el monitoreo encontraran algún incumplimiento en nuestro producto y es de carácter sanitario, pues va a ser la COFEPRIS la que siga esta denuncia y pues llegue a una verificación en nuestras instalaciones. ¿Qué es importante? Pues que conozcamos la norma para saber qué es lo que tenemos que cumplir. Es una muy buena referencia de todo lo que es el manejo higiénico de los alimentos. Y también es importante que conozcamos su contenido para que en caso de que tengamos una visita o una evaluación por parte de un verificador, sepamos qué es lo que está en capacidad de exigirnos y verificar que pues no nos esté pidiendo más de lo que la norma nos señala. El verificador no puede exigir algo que no esté estipulado en la norma. Por eso es importante que nosotros como productores de alimentos sepamos de qué se trata la norma o las normas que nos apliquen para que podamos comprobar o mostrar la evidencia necesaria de que estamos cumpliendo. Y bueno, esto es en el tema de la norma 251. Vamos a hablar de otra norma que es muy importante también para todos los productores de alimentos en la siguiente cápsula. Les recuerdo, si tienen dudas sobre este tema o quieren una asesoría personalizada, por favor contáctenos. Nos vemos en la siguiente cápsula.